hiciste
No te lo vayas a llevar. Buenas noches, bienvenidos a esta primera sesión síncrona del curso de Contabilidad 1. Antes de iniciar con la clase, quisiera nada más saber si me escuchan de manera correcta y si me ven bien para iniciar con el capítulo del día de hoy. Sí, todo bien, maestro. Todo bien. Buenas noches, ¿todo bien? Perfecto, todo bien, profesor. Buenas noches, todo bien, maestro. Ok, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, no sin antes hacerle las siguientes recomendaciones y sobre todo aclaraciones. Por ahí, no sé si les comenté en la clase anterior, cuando fue la sesión de bienvenida, que iba a estar programada una actividad para esta semana, que era un cuestionario autoevaluable. Sin embargo, si ya tuvieron oportunidad de entrar a la plataforma, en lo que viene siendo la actividad para esta semana, no está cargado todavía dicha actividad. Les voy a explicar por qué. No está cargada porque la primera semana que es esta, estaba precisamente en el calendario que se tenía que llevar a cabo una actividad en formato SCORM. Sin embargo, ese formato, como es el cuestionario que nosotros proponemos entre la Universidad que le proponemos, perdón, a la Universidad Ciudadana, no nos lo ha regresado para cargarlo. Técnicamente esa tarea se debe de cumplir del día de hoy y hasta el próximo domingo. Sin embargo, es importante comentar que vamos a dar un poquito de prórroga precisamente por ese tema. Lo único que está cargado ahorita es el tema de lo que viene siendo un foro de bienvenida, que no es otra cosa donde ustedes van a participar para presentar o dar su opinión respecto a qué esperan del curso y qué es las expectativas que tienen del mismo. Entonces, nada más para aclarar, estamos a la espera de que nos den la actividad para poderla cargar y ya darles a ustedes, avisarles mediante un correo masivo a cada uno de ustedes que ya pueden ingresar a realizar dicha actividad. Todavía como tal, apenas están cargando las actividades que vienen a partir de la segunda semana. Eso yo creo que ya para el miércoles van a estar cargadas. Pero sí, nada más decirles que la actividad que está programada del día de hoy hasta el domingo va a haber una prórroga. Vamos a suponer que la actividad nos la den mañana, pues la vamos a correr 2 días más la actividad. En lugar de que se vence el domingo, se va a vencer el próximo martes, ¿ok? Nada más para que tengan esa tranquilidad. Y la actividad va a ir relacionada con el tema que vamos a ver el día de hoy, que es el tema del capítulo número 1 del libro de contabilidad, del primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores, ¿ok? Una pregunta, por ahí muchos de ustedes me han estado solicitando la liga del libro. Yo sugeriría nuevamente a todos los alumnos que ya tengan la liga, si la pueden poner aquí en lo que viene siendo el foro o en los comentarios para que los alumnos que no la tengan puedan accesar a lo que viene siendo el libro, ¿ok? Que se lo bajan en PDF sin ningún problema. Y nuevamente lo que sí va a estar cargado hasta esta semana es lo del foro de bienvenida para que por favor nos ayuden contestándolo. Ese foro sí es importante que lo contesten porque cuando vimos en la clase pasada, en la sesión de bienvenida, ¿se acuerdan que vimos que el examen parcial tiene un valor de 3.5, el trabajo final tiene un valor de 3.5 y las actividades como las autoevaluables y los foros, el total son 3 puntos? Entonces, el foro sí pondera para efectos de las actividades, ¿ok? Adelante, Cecilia, si tienen alguna duda. Elizabeth Alonso también, por favor. Sí, quería preguntar, maestro, ¿cuánto tiempo tenemos para contestar el foro? El foro, ese sí tiene, si se fijan ahí en lo que vienen siendo las especificaciones, está abierto del día de hoy y hasta el próximo 6 de febrero a las 23:40. Ahí en la configuración viene que a las 23:55, pero acuérdense lo que les comenté en la clase anterior, que la plataforma está desfasada 10 minutos. Entonces yo por eso les puse que a las 23:40, que son las 23:55 aproximadamente de lo que viene siendo el tiempo de la plataforma. Pero es de Ok, hoy. entonces, o sea, es el mismo tiempo para las actividades, las tareas. Es correcto, las actividades y los foros son el mismo tiempo. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Virginia, Elizabeth. Profesor, mire, lo que pasa es que al entrar al foro vi las preguntas, ¿verdad? Y mero abajo viene para deslizar
vamos a poner algún archivo o algo porque venía el foro y mero abajo venía como para que tú enviaras algo. Entonces me quedé ahí con la duda, ¿verdad? Quería saber si algo le vamos a enviar. Ahí usted va a contestar esas preguntas y nada más le va a dar enviar. El anexar algo ya es algo opcional, vaya. Ahorita nada más el foro se trata de preguntas y respuestas donde yo les hago la pregunta de qué es lo que esperan del curso. Son 2 preguntas muy sencillas y en base a eso ustedes me van a responder y yo les voy a calificar lo que respondan y esa va a ser parte o la calificación de su actividad. Este foro es muy sencillo, nada más un foro de preguntas y respuestas. Ah, ok, ya es opcional, ya sí quiero enviarle algo extra. Ahí Es correcto, como anexo. Ah, perfecto, como un anexo. Ah, ok, muchas gracias. ¿Alguien más? No, bueno, vamos a iniciar con el capítulo número 1. Nada más permítanme y quiero que me digan si se ve de manera correcta la presentación que vamos a poner. Permítanme un segundito. Ahí la acabo de proyectar, nada más por favor si me pueden hacer el favor de confirmar si se ve bien. Sí, profe. Okay. Sí, A iniciar, por ahí también aprovecho Sí, para se ve considerar bien. algunos de los compañeros alumnos ya están por ahí poniendo ya pusieron una ahí para los que no tengan el libro, para que lo puedan descargar, ¿ok? Vamos a dar inicio, como ya comentamos, el título que vamos a ver el día de hoy es el capítulo 1 del libro Proceso de Contabilidad de Lidia Dara Flores en su edición número 22, y vamos a ver lo que vienen siendo las nociones preliminares de lo que viene siendo la contabilidad. Vamos a definir primero lo que es la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es la disciplina que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas integradas por un solo individuo o constituidos bajo la forma de sociedades con actividades económicas, industriales, bancarias, sindicales, gubernamentales, etcétera, y que sirve de base para elaborar la información financiera que sea de utilidad al usuario general en la toma de decisiones económicas. ¿Qué quiere decir esto? La contabilidad no es otra cosa más que una disciplina, como lo dice la misma definición, que nos sirve a nosotros, los administradores, los contadores, para poder obtener información financiera que nos sirve de base para la toma de decisiones. Existen muchos tipos de contabilidad, pero en este caso en específico y en este curso nos vamos a dedicar a la contabilidad de aquellas empresas comerciales o industriales que tienen como fin el lucro, es decir, que son empresas que requieren, persiguen utilidades. Hace referencia también a actividades económicas integradas por un solo individuo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a separar 2 cosas muy importantes que ustedes van a ver en su ámbito laboral y que también les va a servir bastante. La ley del impuesto sobre la renta identifica la forma en la que las empresas pueden tributar. Como ustedes saben, el órgano regulador de lo que viene siendo la parte fiscal es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su órgano descentralizado que es el Sistema de Administración Tributaria. Las personas morales son todas aquellas personas que están constituidas por 2 o más socios. ¿Qué quiere decir esto? Una persona moral, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, puede ser una sociedad anónima de capital variable, que es la más común que se maneja en las empresas con fines de lucro, la sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, las sociedades anónimas nada más que no son de capital variable, etcétera. Hay varios tipos de personas morales que persiguen el lucro que están tipificadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, también hay personas, como un solo individuo, como lo menciona aquí la ley, que también realizan actividades económicas o empresariales. Y a ese tipo de actividad empresarial, la ley del impuesto sobre la renta
la identifica como personas físicas con actividad empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas morales, es decir, todas aquellas empresas que están formadas por uno o más, por dos o más individuos, es decir, dos o más socios, y todas aquellas personas físicas, es decir, que son un solo individuo, pero que realizan una actividad comercial o empresarial, están obligados a llevar la contabilidad. Y como ya lo comentamos, ¿qué es la contabilidad? Son las normas y procedimientos para analizar, clasificar, registrar las operaciones efectuadas por las entidades económicas. Más adelante, conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a ir definiendo todos y cada uno de estos conceptos, es decir, cómo está constituida una persona moral, para qué nos sirve la información financiera. De hecho, ahorita también lo vamos a comentar de modo muy general, pero es importante que ustedes primero se lleven como concepto principal lo que es la contabilidad. Es la disciplina que nos ayuda a analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas. Imagínense que no existiera la contabilidad, no existiera la información financiera. La información financiera sale de los registros contables y con la información financiera las empresas pueden tomar decisiones respecto al rumbo que van a tomar. También hago mucho hincapié en esta parte porque al principio del curso yo les decía que aunque ustedes como tal no vayan a una carrera de contador público como tal, es importante para los licenciados en administración de empresas, para los licenciados con acentuación en mercadotecnia y para los licenciados en informática administrativa el conocer la parte contable. ¿Por qué? Para la toma de decisiones, para el apoyo en los sistemas informáticos, para el apoyo en los datos estadísticos. Por eso hago mucho hincapié a que es muy importante la información financiera que emana de la contabilidad, ¿ok? Entonces, si no tenemos una metodología para registrar las operaciones de una empresa o de una persona física con actividad empresarial, no vamos a obtener información correcta que nos sirva de base para la toma de decisiones, ¿ok? Vamos a continuar. La contabilidad como ciencia, arte y técnica. Podemos decir que la contabilidad como ciencia explica mediante leyes sus resultados. Como técnica utiliza un conjunto de herramientas y como arte es la manera de comunicar los resultados tanto de investigación científica como de la explicación práctica. Generalmente todas las personas que tenemos acceso a lo que viene siendo una contabilidad, estamos regidos o más bien dicho, la forma en la que debemos de realizar los registros contables, estamos regidos por algo que se les conoce en el ámbito administrativo como normas de información financiera. ¿Qué son esas normas de información financiera? No es otra cosa más que un conjunto de postulados que emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para determinar cómo se deben de llevar a cabo dichos registros. Es un libro bastante extenso, no es un tema que vamos a ver ahorita, inclusive existe una comisión para la revisión de esas normas de información financiera y ahí nos dicen cómo debemos de registrar todas y cada una de las operaciones. Por eso nos dice que la contabilidad como ciencia explica mediante leyes sus resultados, es decir, cómo debo de registrar una venta, cómo debo de registrar un activo fijo, cómo debo de realizar la presentación de un balance general, cómo debo de presentar el estado de resultados, cómo debo de presentar el estado de flujo de efectivo, etcétera. Como técnica utiliza un conjunto de herramientas. ¿Por qué? Hago mucho hincapié en esta parte. En este parte de contabilidad se les van a dar todos los temas básicos de contabilidad, como lo que significa una cuenta de activo, una cuenta de pasivo, qué es el capital contable, cuáles son los estados financieros básicos, y se les va a explicar la manera básica de cómo registrar lo que vienen siendo los asientos de diario, que es la forma en la que se registran las operaciones de una empresa, pero también utilizan muchas herramientas. Actualmente, en la parte operativa de las empresas, los que ya tengan la facilidad de estar laborando, que vayan a ingresar a laborar,
la contabilidad actualmente ya utiliza muchas herramientas, sobre todo tecnológicas. Si nosotros lleváramos la contabilidad como hace algunos años se llevaba o como nos la explican en la parte teórica, sería incosteable. Nosotros no podemos hacer pólizas de diario todavía con un lápiz, ni pasar los asientos de diario a un libro mayor, ni con ese libro mayor proyectar una balanza de comprobación, ni de esa manera hacer un estado financiero que les va a servir a los accionistas, a los dueños o a las partes interesadas de esa información. Actualmente, digo, las personas que reitero que ya trabajan saben que existen muchos software en el mercado, administrativos y contables, que nos ayudan a tener una mejor administración y una mejor contabilidad y sobre todo una rapidez en cuanto a la oportunidad de la información financiera. Entonces también como lo que viene siendo una técnica nos ayuda en esa parte. Y como arte es el resultado de comunicar los resultados tanto de investigación científica como la aplicación práctica. ¿Qué quiere decir esto? La contabilidad como tal es una herramienta muy, muy sencilla si lo vemos desde una óptica del sistema contable básico, que es la regla de la partida doble, que vamos a mencionar qué significa la regla de la partida doble, pero también, pues obviamente hay que documentarnos toda esa información a través de lo que ya les comentaba, que son las normas de información financiera, que son inclusive también en alguna parte las leyes fiscales. Hay que acordarnos que en la actualidad mucha de la información ya es electrónica, entonces también las mismas leyes tributarias nos obligan a, de una manera científica, aplicar los resultados y comunicarlos de una manera más eficaz. Aquí pongo un ejemplo muy sencillo. Anteriormente, si no se las facturas eran impresas, eran unas facturas que se imprimir con un impresor, una imprenta autorizada, valga la redundancia, donde el SAT nos daba un folio de tal factura tienen una vigencia de de tanto periodo de tiempo. Ahorita no, ahorita tú solicitas una factura y esa factura en automático se hace un timbre donde ya le estás, esa persona que genera la factura ya le está avisando al SAT que llevó a cabo una venta y cuánto fue lo que cobró y cómo se la pagaron y con qué método se la pagaron. Se la pagaron de contado, se la pagaron con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, en efectivo, con transferencia, con cheque, etcétera. Información que ahorita ya la parte regular en cuestión fiscal la tienen de inmediato. ¿A qué nos ha obligado esto también a todos los administradores y a todos los contadores? A tener un mejor control administrativo. Anteriormente las auditorías que realizaba a cabo la autoridad, que llevaba a cabo la autoridad, para confirmar que los datos presentados en las declaraciones de impuestos o en las diferentes pagos provisionales eran auditorías de una manera un poquito más técnicas y más manuales, es decir, te llegaba Hacienda o el SAT, te pedía la información y pues tú inclusive dejabas hasta facturas en blanco por si se ofrecía algo. Ahorita no, ahorita ya las revisiones las hacen electrónicas, se meten a tu base de datos y están cotejando mensualmente que lo que tú estés generando en tu negocio, llámese ingresos, gastos o costos, esté debidamente reflejado en una contabilidad. Entonces, a eso se refiere esa parte de cómo se comunican los resultados. También los resultados en comunicar a los interesados en lo que viene siendo el negocio y más adelante vamos a ahondar un poquito más en ello. Vamos a decir que es un contador. Como ya lo mencioné, es muy importante que aunque ustedes no vayan para contabilidad como tal, sí tengan las nociones de cuáles son los servicios que presta el contador, qué información genera y en qué se tiene que especializar. Sobre todo en la parte de los licenciados en administración de empresas, que son los que muchas veces son los que interpretan o dan a conocer a los dueños de las empresas cuál es la información contable. Generalmente el contador determina los números y los puede interpretar, pero también el administrador de empresas tiene que saber, porque él es el que le va a decir a los dueños, oye, tuvimos pérdidas, tuvimos utilidades, estamos posicionados financieramente de esta manera, podemos hacer uso de estos recursos, etcétera. ¿Quién es un contador o qué es un contador? Es el profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de una organización o persona, lo que ya comentábamos, persona física o persona moral, con la finalidad de producir informes para la gerencia y para terceros. Ahorita vamos a decir lo que son terceros, tanto de manera independiente
como dependiente que sirvan para la toma de decisiones. Es decir, aquel profesional dedicado a aplicar todas las normas de información financiera, que es el encargado de llevar a cabo los registros contables, o que tiene responsabilidad de los registros contables, así como manejar e interpretar la contabilidad de una persona física con actividad empresarial o de una empresa, es el contador. ¿Por qué? Porque en base a esa información registrada en la contabilidad, va a emanar informes o información financiera para la gerencia, dueños, accionistas, consejo de administración, como ustedes le quieran llamar, y para terceros. Ahorita vamos a ver quiénes son esos terceros y vamos a poner algunos ejemplos, tanto de manera independiente como dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Los contadores que trabajan de manera independiente son aquellos que cobran un horario de determinada actividad, y dependiente es cuando trabajan directamente para una empresa, es decir, que la empresa los tiene en su nómina y les está pagando un sueldo para que lleven a cabo esas actividades. La única diferencia es que independiente no tiene relación con la empresa o persona física con la que está prestando el servicio, y dependiente es que está dentro de su nómina. ¿Ok? La contabilidad, como importancia y como relevancia, es el elemento más importante en toda empresa y negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella. La contabilidad permite tener un conocimiento y control absoluto de la empresa. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínense que no lleváramos a cabo contabilidad. ¿Cómo vamos a medir el desempeño de esa empresa? No sabríamos cuánto estamos vendiendo, no sabríamos cuánto nos deben nuestros clientes, cuánto les debemos a nuestros proveedores, cuándo, si son condiciones de crédito de contado, si son de crédito a los proveedores, cuándo les tenemos que pagar, si son de crédito a los clientes, cuándo les tenemos que cobrar. Y obviamente tenemos que tener una importancia total en la contabilidad, porque es la forma en la que vamos a conocer la salud y la situación financiera de nuestro negocio. Si no tuviéramos contabilidad, no podemos medir nuestros resultados y por ende no podríamos tomar decisiones de crecimiento, de expansión, de conocimiento de mercado, etcétera. Es por eso que tiene una importancia muy, muy marcada la contabilidad dentro de las empresas. Ahorita hacemos referencia a que los informes financieros o la información financiera se genera para los gerentes, accionistas, pero también para los terceros. ¿A qué se refiere esos terceros? Son todas aquellas personas que están interesadas en la información financiera o en los registros contables. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Unos pueden ser los accionistas. ¿Por qué los accionistas? Cuando una empresa, una persona moral se constituye bajo el régimen de sociedad anónima de capital variable, por poner el ejemplo que ya vimos y que es el más común, esas personas están buscando un lucro. Entonces los accionistas, para crear una persona moral bajo ese régimen, se tienen que ser por lo menos 2 socios con un capital mínimo de 50,000 pesos. Si ustedes fueran uno de esos socios, van a invertir cada uno, suponiendo que fueran 2 alumnos, son 25,000 y 25,000 que van a aportar a esa empresa como un capital social, con el objetivo de obtener una utilidad, que en términos contables, la utilidad que generan o que se les otorga a los accionistas se le conoce como dividendos. Entonces, ustedes como socios o accionistas quieren saber cuál es la situación financiera de la empresa a través del balance general, que reitero, eso lo vamos a ver más adelante, y quieren conocer los resultados de la misma, es decir, utilidades o pérdidas, a través del otro estado financiero básico denominado estado de resultados. Porque si hay utilidades, pues obviamente ustedes van a querer decir, ok, yo ya invertí 25,000 pesos, necesito mis dividendos de acuerdo a las acciones que yo adquirí en esa empresa para obtener mi utilidad, ok. Entonces, es por eso que es muy importante para los accionistas o socios tener esa información a la mano y la importancia que emana de esa contabilidad. Si no existiera contabilidad, los impuestos se pagan conforme a la contabilidad. Los dividendos se aportan de acuerdo a la contabilidad o se pagan de acuerdo a la contabilidad, porque es la única manera en que podemos saber si hay utilidades o pérdidas. Otro ejemplo muy común. ¿Para quién es importante también la contabilidad? Para los empleados.
Hay un concepto que nos pagan cada mayo que se llama PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades. ¿De dónde se determina si hubo una utilidad? A través del estado de resultados. No los quiero abrumar mucho ahorita con términos muy técnicos, pero cuando ustedes dicen, oye, va a haber utilidades, significa que la empresa durante un periodo fiscal, es decir, de enero de un año a diciembre de ese mismo año, generó una utilidad, por lo cual, y de acuerdo a la ley, están obligados a pagar una parte, siempre y cuando la empresa sea una empresa con fines de lucro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como empleados estamos viendo, oye, anteriormente se hacía de la siguiente manera, en los áreas comunes de las empresas de recursos humanos, se ponían los estados financieros para que el empleado viera que hay una utilidad y considerar que en mayo, en el caso de las personas morales, se les debe de pagar sus utilidades. Si es una persona física con actividad empresarial que tuvo utilidades, tiene hasta el 30 de junio para pagar esas utilidades. Eso es lo que diferencia el pago de las mismas. Pero también a nosotros como empleados nos sirve esa información financiera. También a quién le sirve como tercero, a los bancos. Vamos a suponer que yo sea el contador o administrador de una empresa y quiero obtener un crédito para comprar capital de trabajo. Vamos a suponer que yo me dedique a la creación de muebles de cocina. Bueno, pues yo necesito comprar material porque me hicieron un pedido de 50 cocinas y yo no tengo el suficiente dinero. Yo voy con el banco, que es un socio comercial, y le digo, oye, necesito que me prestes 200,000 pesos porque necesito hacer una inversión, porque en base a esto yo voy a vender tantas cocinas y esas cocinas yo voy a obtener utilidad. Y el banco te dice, claro, sí te puedo prestar, nada más que muéstrame tu información financiera, como lo hacen con nosotros, pero a nosotros como personas físicas nos buscan el buró de crédito, nos dicen, a ver, vamos a ver, tú que eres salariado, a ver, vamos a ver tu buró de crédito, tienes un historial, te presto, te doy una tarjeta de crédito, te doy un crédito de nómina. A las empresas les revisan su información financiera en la parte fiscal y en la parte financiera, y obviamente en la parte comercial también les revisan su buró de crédito. Pero si ellos ven que la empresa es una compañía que no tiene una solvencia económica, la cual se ve reflejada en el balance general, pues no nos van a prestar. Ellos lo primero que van a analizar, a ver, ¿cuáles son tus ingresos del año pasado? Por poner un ejemplo, ¿cuántos activos tienes contra tus pasivos? Es decir, ¿cuántos derechos tienes contra tus obligaciones? Para saber si de acuerdo a ese análisis financiero tienes la posibilidad de pagar lo que yo te voy a prestar. Porque qué padre que el banco nos prestara el dinero a las empresas, cobrarnos un interés. Ellos nos prestan para obtener una utilidad. El banco también es una empresa con fines de lucro, pero está dentro de otro rango, como lo mencionaba ahí ¿cómo se llama? La literatura. También los bancos son empresas con fines de lucro, pero esas se regulan de otra manera porque dentro de la ley están dentro de lo que se conoce como el sistema financiero nacional. ¿Ok? Entonces, por eso es importante la información para terceros. A pregunta expresa de lo que comentaba una compañera que está ahorita en la sesión, sí, la sesión está siendo grabada, la cual va a quedar en el mismo link en el que entraron el día de hoy, y técnicamente debe estar ya publicada más tardar a las 10 de la noche, para si en caso alguien no la pudo ver, la pueda ver más tarde. Hasta ahorita de lo que hemos visto, ¿tienen algún comentario? Con toda confianza, háganmelo saber. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Ok, vamos a continuar con la clase. Profe, bueno, mire, una pregunta. Yo digo, como es la primera vez que me adentro al tema, en el libro venía una abreviación que marca como NIF 1. ¿Qué significa? Discúlpeme, es que no sé. Es lo que me quedó de duda. Sí, la NIF es la norma de información. Es una norma de información financiera 1. Ok, norma. Comentamos ahorita que las normas de información financiera son todas aquellas normas que nos regulan o nos dicen cómo llevar a cabo los registros contables, cómo se pueden presentar los estados financieros, y esas NIF, pues obviamente son
normas de información financiera. ¿Qué nos dice la NIF 1? No es otra cosa más que la norma de información introductoria y tiene objetivo establecer la estructura de las normas de información financiera. ¿Ok? Por eso que va relacionada al capítulo 1, que es las nociones preliminares. Ah, ok. Muchísimas gracias. Sí, es que como estaba leyendo, no sabía qué era y quería saber. Más adelante, cuando veamos, por ejemplo, el tema del balance general, lo decirá, miren, en la NIF tal, aquí se dice cómo debe de presentarse el balance general. O sea, cada tema que vamos a ir viendo está relacionado con una NIF, o la mayoría, pero temas muy específicos porque es un tema bastante amplio y muy complejo, y ahorita lo que yo quiero que al menos ahorita vayamos viendo para qué nos sirve la contabilidad, quiénes son las personas interesadas en la contabilidad, y sobre todo que ustedes entiendan cómo les va a servir en el ámbito laboral la contabilidad. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a ¿qué objetivos persigue la contabilidad? Primeramente, ofrecer una imagen fiel del estado del negocio de personas interesadas en ella, tanto a nivel interno como externo, como son los socios, que ya lo comentamos ahorita, los bancos, los acreedores. ¿Por qué los acreedores? Porque a lo mejor no necesito un crédito bancario, pero sí necesito que alguien me preste, o pueden ser acreedores o en términos generales proveedores. Por ejemplo, si yo me dedico a la compra-venta de equipo de cómputo y yo tengo un proveedor de Estados Unidos y le sabes que no tengo dinero para pagarte, ¿me puedes dar crédito? Y él te va a decir, sí, nada más muéstrame tu información financiera, volviendo al tema, para ver si tienes la capacidad de pago o el retorno que yo voy a invertir en ti, sé que va a regresar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere también con acreedores o proveedores. Y ahorita no les comenté algo muy importante, el tema de Hacienda. Hacienda es, yo creo que el principal tercero interesado en la información financiera o en la contabilidad, porque una contabilidad errónea te va a generar muy probablemente el pago de impuestos erróneo. Yo les mencionaba ahorita el ejemplo de aquellas facturas que se timbran. Si en un periodo del 1 de enero al 31 de enero la empresa timbró 100,000 pesos masiva en facturas, en servicios o en el producto que nosotros nos dedicamos, es el mes que entra yo tengo que declarar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que dice Hacienda? Ah, bueno, a ver, préstame tus registros contables para ver la contabilidad electrónica, cuáles son tus saldos que estás incorporando para tener la noción de que me estás pagando los impuestos correctos. A eso se refiere también con que Hacienda es el principal, ahora sí que interesado en el tema de la contabilidad. Dice aquí, servir de base para calcular los impuestos que correspondan. Es decir, cualquiera puede hacer ver que su empresa va muy bien, pero solo los estados financieros contables dirán si es cierto o no. Este es un tema también un poquito extenso que vamos a ver más adelante, pero los estados financieros tienen que tener una razonabilidad. ¿Qué significa una razonabilidad? Y eso, pues obviamente, conforme lo vayan viendo ustedes en la experiencia, lo van a conocer como administradores. Oye, de repente, si yo le voy a pedir un préstamo al banco o voy a hacer una declaración, pues no vaya a ser que de repente, oye, voy generando tantos ingresos y de repente bajo, o de repente no es coherente la pérdida o la utilidad que estoy generando contra lo que estoy declarando en mis impuestos. Todo ese tipo de cosas debe de tener una razonabilidad, una secuencia lógica. A eso se refiere el término de razonabilidad. Por eso hace el comentario aquí que cualquiera puede maquillar un estado financiero o cualquiera puede hacer que su empresa se vea bien desde una óptica, estoy trabajando muy bien, pero la realidad de las cosas y en términos financieros, lo que importa es lo que está en un blanco y negro, es decir, cómo está mi empresa en cuestión de pérdida de utilidad, que reitero, lo vamos adelante, y cómo está mi empresa financieramente hablando, es decir, si yo tuviera que hacer frente a mis compromisos, con cuántos recursos me quedo para poder hacer frente a los mismos. A eso se refiere con esa parte. ¿Okay? Vamos a continuar porque nomás tenemos una hora. ¿Cómo nace la contabilidad y cuáles fueron sus motivos? Nace con el desarrollo del mercado donde se practicaban el intercambio de mercancías, el famoso trueque, es decir, yo tengo una botella de agua, pero yo necesito una botella de jugo. Bueno, pues te cambio mi botella de agua y tú me das la botella de jugo.
Se ha demostrado a través de los diversos historiadores de épocas o civilizaciones como la egipcia y romana, se empleaban técnicas contables que se derivaban del intercambio comercial. ¿Por qué nace la necesidad de llevar contabilidad? Por la necesidad de tener un control y de tener un orden de cada una de las operaciones. Yo le voy a poner también un ejemplo muy micro. Si ustedes en su ámbito personal tienen un libro o un cuaderno donde anotan todos sus ingresos y todos sus egresos, eso ya es una contabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener la noción, oye, cobré tanto, ¿en qué me lo gasté? Pues le pongo un ejemplo bien sencillo y siempre se lo pongo para que se entienda ya, sobre todo cuando vemos el balance general. Si yo tengo un ingreso de 100 pesos y resulta que me gasto 120, nada más hay dos sopas. O sea, me tuve que haber endeudado, ¿sí? En cambio, si tú tienes un registro de tus operaciones, tú puedes decir, ok, llevas un mejor control. Oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto estoy gastando de luz, de agua, de teléfono, de internet, de Roku? Como usted le quiere decir. Y al final dices, oye, ¿sabes qué? Ingresé 10,000 pesos y me gasté 8. Tengo un remanente de 2. Pero ya tienes un control sobre tus gastos, sobre lo que puedes planear, y para eso sirve la contabilidad. Oye, ¿cuánto vendimos el mes pasado? No, pues que 100,000. Ok, ¿qué producto fue el que más vendimos? No, pues que el jugo. Bueno, pues compra más jugos y vamos a atacar ese mercado para proyectar cuánto vamos a vender el mes siguiente y en base a eso planear qué tanto podemos crecer. A eso se refiere la contabilidad y por eso nace la contabilidad, por la necesidad comercial que tenían tanto las civilizaciones como la sociedad misma de llevar a cabo un control de las operaciones mercantiles de su negocio, por más micro o más que sea el negocio. ¿Ok? Aquí nos hace una remembranza de cómo es la historia de la contabilidad desde la antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Revolución Industrial, época contemporánea y nuevo milenio. El mencionarlo muy puntual nos llevaríamos mucho tiempo. Lo que sí puedo dejar como resumen, esta disciplina o esta forma de analizar y registrar las operaciones de un negocio ha ido evolucionando de manera muy, muy acelerada, sobre todo a finales del siglo pasado y a principios de esto, o en estas 2 décadas que llevamos este siglo, por la misma dinamismo que ha tenido la economía mundial. Ahorita, inclusive las redes sociales, anteriormente los que ya no somos un poquito más antiguos, por decirlo de alguna manera, teníamos que esperar las noticias para conocer algo. Ahorita en las redes sociales sale que el yen allá en Japón se disparó y ahorita ya lo conocemos en 2 segundos. Entonces, la misma globalización ha hecho que nosotros y los mercados de los diferentes países ya sean más ahora sí que estén más en línea. Entonces, imagínense que la contabilidad no se adecua a eso, que todavía lleváramos la contabilidad en las hojas verdes que nos enseñaron a nosotros en la escuela hace 20 y tantos años, pues no sería factible. Imagínense una empresa como FEMSA, como Ternium, como Telmex, que no tuviera un sistema administrativo y contable robusto para registrar sus operaciones, sería la muerte. Entonces, es importante saber que la contabilidad ha sufrido diferentes cambios y se ha ido adecuando a cada una de las épocas. A veces vemos cosas sencillas y va muy relacionada con eso, por ejemplo, los códigos QR. Oye, pues es que en el código QR yo aquí traigo una información. Muchas veces en los códigos QR tú te das de alta, pones ahí un clic y ya hiciste una contabilidad porque ya se registró la operación. Obviamente ya estamos hablando de sistemas que son un poquito más robustos desde el punto de vista administrativo, y esa es la parte en la que juegan los licenciados en informática administrativa, que son soporte en algunos casos para desarrollar herramientas computacionales o de sistemas que sirvan de base tanto a los administradores como a los contadores para llevar un mejor control de lo que son los registros contables y la parte administrativa. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta, algún comentario? Con toda confianza, háganmelo saber. No, bueno, vamos a continuar.
Servicios que presta un contador, revisar los libros contables de los clientes, que no es otra cosa, ya lo vamos a ver en el curso de contabilidad 2, cuáles son los principales libros contables que llevan las personas físicas y morales, quiénes están obligados a llevar contabilidad y quiénes no están obligados a llevar contabilidad. Documentar informes financieros, es decir, los estados financieros básicos o los informes en específico que el cliente pida, como un análisis de ventas, un análisis de compras, un análisis de costos. Analizar las ganancias y los gastos que se ven en el estado de resultados, perdón. Elaborar el balance de los libros financieros, es decir, el balance general, y redactar informes sobre el estado financiero o la situación financiera que guardan la empresa a sus clientes, es decir, de una perspectiva o un informe de qué es lo que él recomienda para seguir creciendo, para en un momento dado ser más eficiente en la parte de la liquidez. Si tengo demasiado inventario, ver la manera en cómo lo puedo convertir en efectivo, etcétera. Es alguna de los servicios que presta un contador y que también está muy relacionado con el tema de la administración, en este caso de los licenciados con acentuación en administración de empresas. Ética profesional en la contabilidad es la ética en sí aplicada al ejercicio de una profesión y comprende los principios básicos de actuación moral de parte de los miembros de una profesión en específica. Cuando llevamos a cabo ética profesional, los que estuvimos en contabilidad, que ustedes también deben de llevar una materia de ética, nos dice cómo nos debemos de ver nosotros como contadores al momento de ejercer nuestra profesión. Hay que entender que la parte administrativa es una parte muy delicada porque nosotros como profesionales de la información financiera, en muchos de los casos, y dependiendo de los puestos y los rangos que manejemos dentro de las organizaciones, manejamos recursos. Entonces, por eso tenemos que tener una ética, una honradez y una cabalidad muy puntual en el tema de la contabilidad y de la información financiera. Empresa en contabilidad es una persona física o moral que realiza las actividades empresariales a través de un fideicomiso o por conducta de terceros. Eso es algo que ya lo vimos. Una persona física en contabilidad, unidad de negocios independiente de su propietario con personalidad y capital contable propio, que eso ya lo comentamos, pueden ser los emprendedores, profesionistas independientes y asalariados con asimilables a sueldos. La contabilidad, aquí reitero, no me quiero meter mucho para no confundirlo. No todas las personas físicas están obligadas a llevar contabilidad. Son solo ciertas actividades como la actividad empresarial y las personas morales. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí llevas una contabilidad, pero no estás obligado a llevar todos los registros como los libros contables de una persona moral. Si eres una persona física bajo el régimen de honorarios como un arquitecto, un doctor, un contador inclusive, pues nada más estás obligado a llevar un registro de tus entradas y tus salidas y de tus deducciones o tus activos fijos que vas a depreciar. Pero si eres una persona moral, ahí sí estás obligado a llevar el libro de diario, el libro mayor, etcétera. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El aliado es toda aquella persona física, por la pregunta que me hacen, que está bajo el régimen de sueldos y salarios y que tiene una relación laboral con un patrón. Es decir, si yo trabajo en Ternium y soy obrero, ellos me van a pagar bajo el régimen de sueldos y salarios. Eso significa asalariado. Nosotros los que tenemos una relación con un patrón y que nos pagan un sueldo, a eso se le llama asalariado. Es decir, ellos retienen nuestros impuestos y se los enteran a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En términos fiscales, un asalariado puede ser un obrero y un empleado. La única diferencia que los diferencia administrativamente, y no es con un afán de migrante, es que generalmente los empleados son asalariados administrativos, la secretaria, los contadores, los directores, los gerentes, y los asalariados, los empleados o los operarios son los de producción, los que están en el área de la maquila, etcétera. Esa es la única diferencia. El administrativo y el operario. Esa es la única diferencia. Pero para efectos de ley, los dos son asalariados. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar.
¿Hasta ahorita tienen alguna duda de la contabilidad? Realmente es un tema un poquito introductorio. De hecho, esta presentación que estamos viendo ahorita es de esta presentación es de las que les va a hacer la autoevaluación. Muy importante llevarnos los siguientes conceptos básicos de lo que vimos el día de hoy. ¿Para qué nos sirve qué es la contabilidad? Que ya dijimos que es una disciplina que nos sirve para analizar y registrar las diferentes operaciones de una empresa. ¿Cómo nace la contabilidad? Nace por el mismo derecho humano de tener un control de las operaciones de un negocio. ¿A quién le sirve la contabilidad? Le sirve a todos, obviamente a los diferentes interesados, son los socios accionistas para saber el rendimiento de cómo se llama, de su aportación o de su inversión. Le sirve a los empleados para conocer si la empresa generó utilidades o no. Le sirve a los bancos para saber si somos sujetos de crédito o no. Le sirve a Hacienda para determinar si los pagos de impuestos están correctos o no. Le sirve a los acreedores para saber si somos sujetos de crédito o no, etc. A ellos les sirve la contabilidad, ¿ok? La contabilidad como tal la ejerce un profesional que es el contador público. Hay contadores públicos y contadores privados. Hay que entender nada más la diferencia también entre estos dos conceptos. Un contador público es aquel que puede ejercer en el servicio privado, es decir, en las empresas, y en el sector público, es decir, en el gobierno. Y el contador privado no puede trabajar para el gobierno. Nada más para que también ahí ustedes lo tengan como contexto. Más sin embargo, yo conozco también conocidos, valga la redundancia, o tengo conocidos que aunque son administradores, son unos excelentes. Realmente ahí existe una discrepancia entre los contadores y los administradores porque dicen que los administradores no pueden realizar el trabajo de un contador, pero el contador sí puede realizar el trabajo de un administrador. Sin embargo, yo creo que mucho es el involucramiento y mucha de la información que se gesta dentro de las tomas de decisiones y que los administradores presentan a los consejos de administración es analizada a través de la información financiera. La información financiera debe de tener dos características. Debe de ser veraz y oportuna. ¿Qué quiere decir? Que sea real. Yo no puedo tomar una decisión en base a una información incorrecta y que sea oportuna. ¿Qué quiere decir? Que la información la tenga en el momento en el que tenga que tomar la decisión. Hay que acordarnos que, y sobre todo en este mundo tan cambiante en el que vivimos, la información es poder y lo que es válido ayer probablemente para hoy ya no lo sea. Entonces, si yo voy a tomar una decisión en base a una información que la necesitaba para hace 2 semanas y apenas me la entregan ahorita, probablemente la información a mí ya no me vaya a servir. Es por eso la importancia de que tenga una claridad y una oportunidad la información financiera. ¿Ok? Me hacen una pregunta ahí, que qué pasa con las que ya realizaron la evaluación. La evaluación hay que acordarnos que no es otra cosa más que un examen de ubicación. Esa evaluación estaba programada hasta este domingo. Si la reprobaban o no la reprobaban, no afecta lo que viene siendo el promedio de la materia, nada más es para ubicarnos. Si ustedes como alumnos tienen alguna noción básica de lo que es el tema de la contabilidad. ¿Ok? Por favor, como medida de retroalimentación, les voy a abrir el micrófono para si tienen alguien alguna duda o un comentario del tema que vimos el día de hoy, que son las nociones preliminares de la contabilidad. Con toda confianza me lo hagan saber. No, no hay ninguna duda de lo visto en esta sesión del día de hoy. Yo. Bueno, miren, como pregunta, esta presentación que acabamos de ver abarca todo el capítulo 1 del curso de contabilidad o también, bueno, yo como digo, estoy leyendo, llevo como la mitad del capítulo 1. Quiero saber si como quiera le doy otra leída para profundizar un poquito más, o sea, para saber si se nos pasa alguna cosa. No, usted puede leerlo sin ningún problema. Yo este extracto es realmente lo más relevante, pero sí lo puede leer sin ningún problema. Lo que sí les puedo decir es que la evaluación que se va a ver el día de hoy o la evaluación que se les va a presentar
más bien dicho, en estos días, que es la que les comentaba al principio de la sesión, que estoy esperando que me retroalimenten, va a ser en base a esta presentación que vimos el día de hoy. Disculpe, profesor, ¿nos podría dar alguna orientación para adentrarnos más un poquito en su materia, alguna película o algún documental o algo que usted nos sugiera para nosotros ya empaparnos un poquito más de su materia y para que nosotros sea un poquito más sencilla la comprensión? Sí, No sé, algo que mire, nos pueda sugerir. sí, mire, ahorita hay que entender, durante la especialidad que usted lleve, va a llevar 3 cursos de contabilidad, 1, 2 y 3. Ahorita este primer curso es para darles a ustedes una entrada previa a lo que es el mundo de la contabilidad y conozcan los conceptos básicos. Más sin embargo, más adelante, cuando ya veamos el curso de contabilidad, ya vamos a ver más ejemplos. Aquí lo que yo les sugiero, voy a tratar de poner algunos videos que están relacionados con los temas que estamos viendo. Pero ahorita lo importante es que conozcan las nociones básicas y luego ya vamos a ir adentrando a lo que son las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de capital contable, en qué estado financiero se presentan, qué es un ingreso, qué es un gasto, qué es un costo, en qué estado financiero se presentan, cuáles son los estados financieros básicos, y luego vamos a irnos adentrando en más temas. Yo lo que voy a tratar de hacer es ponerle dentro de cada semana en el área de recursos algún video que yo considere que les pueda ayudar. El decirles como tal, no tengo ahorita a la mano uno, pero sí se pueden conseguir y con gusto se los pongo ahí para que ustedes tengan esta referencia. Muchísimas Okay. gracias, profesor. Sí. ¿Alguien más con toda confianza antes de dar por terminada la sesión del día de hoy? Buenas noches, profesor. ¿Sí me escucha? Sí, sí, claro que sí, Héctor, a tus órdenes. Mire, ahorita tengo muy poco manejando lo que es pues la página de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, y Ok. en su apartado de contabilidad 1, vi que usted puso sobre un libro que dice primer curso de contabilidad Elías Lara Flores. Ajá. Mi pregunta es de que si es ese PDF de 425 hojas, ¿lo vamos a ver en todo su tetramestre o diferente actividad? Sí, dentro de la plataforma, en la parte donde viene el botón contacta a tu tutor, ahí hay un temario. Y en ese temario es un archivo, si mal no recuerdo si es Word o es PDF, vienen todos los temas que vamos a ver en el curso de contabilidad 1. Y aprovecho para comentarles, todo lo que vamos a ver en este curso de contabilidad 1, vamos a ver el primer curso de contabilidad, que es el archivo PDF que tú mencionas. Cuando cursen el curso de contabilidad 2, la primer parte del curso va a ser de este mismo libro, pero a partir de la segunda parte del curso vamos a ver el segundo curso de contabilidad, que ese es otro PDF, que también les va a servir para el curso de contabilidad 3. Entonces, a pregunta expresa, ahorita hay que conseguir ese libro. De hecho, alguno de los compañeros aquí, alguno de los alumnos ya lo puso para que lo puedan descargar, y no me acuerdo si alguien más lo puede poner nuevamente para que él tenga acceso, pero es el que vamos a utilizar, y si te fijas son los mismos temas que vienen en el curso, ¿ok? Y en el temario. Profesor, entonces por lo pronto nada más para recordar, vamos a contestar el puro foro y usted nos va a informar cuando ya podamos contestar el cuestionario SCORM, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahorita no podemos, ¿cómo se llama? Todavía no tengo esa actividad yo para ponérselas ahí. Yo les voy a mandar un mensaje masivo más o menos en el siguiente tenor. Se les informa que ya ha sido cargada la actividad SCORM correspondiente a la semana número 2 del capítulo número 1, nociones preliminares, para que procedan a su elaboración. Va a ser esta misma presentación con las preguntas, y ustedes nada más van a contestar, que es lo mismo que vimos ahorita. En lo que viene siendo la segunda actividad económica, perdón, la segunda actividad acá de aprendizaje, vamos a ver que es la semana del 7 al 13, ahí no va a ser un foro, no va a ser
un cuestionario autoevaluable, va a ser una actividad, inclusive esa yo creo que ya la voy a programar para subirla más tardar el miércoles, pero esa actividad sí va a ser una actividad diferente a un cuestionario autoevaluable, es decir, les voy a poner algo muy sencillo, vamos a realizar un PowerPoint con los conceptos más básicos del capítulo número 2, y ahí les voy a poner qué características necesito. Pero obviamente, a diferencia del SCORM, que es nada más un cuestionario autoevaluable que en automático les da su calificación, ese lo tienen que incorporar a la plataforma y yo lo voy a evaluar de acuerdo a la rúbrica que ahí viene. Es decir, dentro de las actividades que va a haber en el curso, va a haber actividades SCORM y va a haber actividades en formato Moodle, es decir, que ustedes suban un Word, un PowerPoint o lo que yo les pida de característica en esa tarea. Y obviamente va a haber foros, ¿va? ¿Ok? Pero pregunta expresa esta semana, mientras no se conteste otra cosa, ahorita es únicamente el foro de bienvenida. ¿Ok? Profe, tengo otra pregunta. Sí. ¿Usted también toma en cuenta las fichas bibliográficas de las páginas sobre los libros? A ver, no te entendí muy bien la pregunta. O sea, Que si usted toma en cuenta también en las actividades de Word o presentaciones, las fichas bibliográficas. sí, ahí en las características de lo que viene siendo la tarea se te va a poner, ¿sabes qué? Tú tienes que ponerme exactamente formato APA, tú tienes que poner esto y esto, pero no te preocupes, la ficha bibliográfica no es otra cosa más que el libro que estamos llevando a cabo o que vamos a utilizar, güey. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Profesor, esta presentación que nos acaba de compartir, ¿la va a subir después en la plataforma? No, esta es una presentación. Miren, les voy a poner así bien sencillo. De esta presentación va a ser el examen del capítulo número 1. Las presentaciones que yo pongo son presentaciones que yo hago y que son exclusivamente para darles, no ponerle las cosas directamente del libro, porque a lo mejor con el libro se hace más tedioso. A lo mejor va a haber ocasiones en que sí nos vamos a auxiliar un poquito en el libro, sobre todo en el curso de contabilidad 2, pero no, estas no se incorporan como tal a lo que viene siendo la plataforma. Son herramientas de trabajo que yo tengo para explicarles a ustedes el capítulo o el tema que se está, a lo mejor este es el formato que tengo, a lo mejor la otra semana pongo otro formato, porque ya tengo yo ahora sí que mis presentaciones de cómo explicarles a ustedes las tareas, o los temas. Ok, entonces nada más para aquí, para la clase. Otra pregunta. Para el foro, son 2 preguntas. ¿Solamente es contestar esas 2 preguntas y ya? O sea, ¿solamente una participación o hay que hacer varias participaciones en el transcurso de la semana? Un segundito. Sí, ahí con que usted conteste por lo pronto esas 2 preguntas, yo ya me doy por enterado que esa actividad usted ya la cumplió. Usted puede hacer cuantas aportaciones necesarias, usted considere necesarias, puede interactuar, nada más que la calificación. Un ejemplo, como en la forma de evaluar yo este foro es con suma de ratings, vamos a suponer que usted haga 2 aportaciones, que también para su tranquilidad este no es un foro de mucho evaluación en cuanto a que les tenga, sí les voy a poner una calificación, pero es más que nada un foro de bienvenida para que ustedes se enseñen a utilizar los foros para cuando ya veamos temas más en forma, ahora sí ponerles una calificación. Un ejemplo, ¿qué entiendes por activo circulante? Suponiendo que ese sea un foro más adelante. Ustedes me van a responder eso y yo te voy a poner, por ejemplo, 9, un ejemplo. Y luego vuelves a hacer otra aportación, a una te le voy a tener que poner 5 y a otra 4, porque la final la calificación, puedes hacer 10 aportaciones, pero es una sola calificación. Si haces 3 aportaciones, te voy a poner 3 en cada calificación, va a ser final 9. Si haces una y la calificación está muy bien, te va a poner 9, te va a poner 10. O sea, las aportaciones son a criterio de cada quien, pero es una sola calificación. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos iniciando el curso, no piensen que generalmente va a ser tan aburrido, ya conforme vayamos viendo más temas, va a ser un poquito más dinámico.
Como yo les dije la vez pasada, la idea es que se aprendan en este curso de contabilidad 1, que les haga interesante, pero sobre todo que les sirva en su vida laboral, que les sirva para que ustedes puedan interpretar información financiera y que sepan exactamente de lo que hablamos cuando tocamos temas como balance general, estado de resultados, análisis, cuando decimos si tenemos utilidades, si tenemos pérdidas, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el capital contable, quiénes son los accionistas, para qué nos sirve la contabilidad, etcétera. ¿Okay? Por eso le digo que la semana pasada fue un foro, una sesión de bienvenida, ahorita es una sesión donde estamos viendo algunas nociones preliminares y ya a partir de la próxima semana vamos a entrar así con temas más específicos, técnicos de los que vemos en cada una de las registros o de las actividades contables como tal. ¿Ok? Por respeto también a los maestros que tienen su sesión ahorita más tarde, me gustaría seguir en la sesión, pero pues hay que también respetar ese derecho de los más tutores. Y no me queda más desearles nuevamente mucha suerte, mucho éxito. Sé que van a aprender mucho, tengo esa certeza, y yo también voy a aprender mucho de ustedes. En mi caso particular, ya tengo tantos años en el ámbito administrativo y contable, y nada me da más gusto que los alumnos se lleven un conocimiento al final de cada curso. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo lunes 7 de febrero a las 8 de la noche en la próxima sesión 5. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.